Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos aquí a Biblia Libre Prédicas, el espacio donde estaremos predicando la palabra de Dios, anunciando el evangelio como siempre, como cada domingo, durante ya casi 3 años que venimos haciendo este trabajo, así que esperamos que sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Les invito a que vayan aquí a la pestaña de videos y vean todos los videos y todos los temas que hemos trabajado, más de 200 y tantas prédicas, donde hemos trabajado una secuencia de estudios muy teológicos, muy interesantes. Hemos hablado del hombre, hemos hablado de la naturaleza humana, hemos hablado de los atributos de Dios, hemos hablado de escatología, hemos hablado de los dones del Espíritu Santo, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de una cantidad de cosas impresionantes, así que le invito a que usted se pueda actualizar. Estamos hablando en este momento precisamente de escatología. El tema de la escatología bíblica o los eventos del fin, no solamente del fin de los tiempos, sino además del fin de nuestra vida. Eso es escatología. Y hemos visto ya más de 14 predicaciones alrededor de este tema y vamos terminando ya el tema. Vamos terminando ya el tema de la escatología. Hace una semana trabajamos el tema de la condenación eterna. La condenación eterna, donde estuvimos hablando de qué pasará en la eternidad. De si existe o no el infierno, de qué pasa cuando morimos. Y hace una semana estuvimos argumentando en contra de unas falsas doctrinas, porque esto sí es una doctrina fundamental alrededor de este tema. Por un lado hablamos de el dormir del alma y argumentamos bíblicamente por qué no es una doctrina correcta. Y también hablamos alrededor del tema del purgatorio con el respeto de nuestros amigos romanistas. Y también demostramos bíblicamente por qué es un error pensar que es una doctrina bíblica. Hoy, mis amados hermanos, estaremos tocando el tercer punto alrededor de este tema, una tercera doctrina que es un error y que muchos creen. Por ahora, damos un saludo y una bienvenida muy especial a los hermanos que han estado ahí escribiendo desde bien temprano. Me encanta que escriban, que nos saluden, que nos digan desde dónde están escribiendo, qué es lo que están haciendo, con quién están, que nos manden un saludo, que nos digan Dios les bendiga. Eso nos hace sentir en hermandad, en coinonía, nos hace sentir en iglesia. Y ese es el propósito con estas prédicas, que nos sintamos en interacción ustedes y yo. Eso es algo maravilloso, es una bendición. Gracias a los que siguen nuestro otro canal, Biblia Libre, donde tenemos todos esos temas polémicos que causan tanta curiosidad en algunos, roncha en otros, pero damos gracias a los que también nos siguen en nuestro canal Biblia Libre, nuestro canal principal, donde también tenemos más de 360 videos. Ya vamos para los 400 videos. 400. ¿Usted no cree que en 400 videos vamos a aprender algo? Ahí hemos aprendido bastantes cosas muy interesantes. También a los que están con nosotros en Facebook, que nos siguen en este momento. Estamos ahí en la página oficial de Biblia Libre en Facebook, donde usted puede ver nuestros devocionales todas las mañanas a las 8 de la mañana, o generalmente más o menos a las 8 de la mañana, hora colombiana. Ahí estamos en un pequeño devocional todos los días, entre semana. Y también pueden ver Coinonía y pueden ver el Zoom. Tuvimos Zoom internacional esta semana muy bonito con nuestro hermano y pastor Alberto Contreras. Gracias a Dios porque seguimos predicando la palabra de Dios por todos los medios y usted es parte fundamental de todo lo que estamos haciendo. Gracias a Dios por eso. Suscríbase. Únase. Aquí hay un botoncito aquí en YouTube, en Biblia Libre Prédicas, que dice unirse. Sería de gran bendición para nosotros. Eso nos ayuda a poder desarrollar este ministerio. Nos ayuda muchísimo. Así que, si usted quiere, nosotros igual predicamos de la misma manera, pero si usted se une, nos ayuda a nosotros y nosotros le mandamos material extra también, cosas especiales para aquellos que quieren aprender mucho más de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a orar. Comencemos orando y dándole gracias al Señor por estar en esta mañana en su presencia. Amado Señor, bendito Rey, bendito Dios. Gracias por el privilegio y el honor que nos das de estar en tu presencia, por poder hoy predicar la palabra del Señor, tu palabra, para poderla comunicar a nuestros amados hermanos. Señor, danos luz, permítenos transmitir una maravillosa verdad, que mis hermanos puedan ser edificados, que mis hermanos puedan ser bendecidos, que mis hermanos puedan escuchar la palabra de Dios y su vida pueda cambiar, su punto de vista, sus emociones, sus sentimientos, todas las cosas que pasan en ellos puedan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo en sus vidas y corazones. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están conectados hasta ahora y que se conectarán
a aquellos que lo verán en diferido, a aquellos, Señor, que lo están viendo por Facebook. Gracias, gracias, Señor, por cada una de las personas que hace parte de este proceso ministerial que tú en tu infinito poder y sabiduría has tenido por bien organizar, porque no ha sido un propósito humano, porque no he sido yo el que ha decidido que esto comience o que esto sea una realidad, porque has sido tú, Señor, en tu infinita gracia, sabiduría y misericordia, quien ha querido que nosotros prediquemos la palabra. Así que te doy muchas gracias y coloco todo esto en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una cita a la cual ni usted ni yo faltaremos. Hay un momento histórico al que nadie en el mundo entero llegará tarde. Estoy hablando el día en el que entreguemos nuestra vida al Señor. Cuando se acabe esta vida aquí en la tierra. La cita que todos cumpliremos es una cita con la muerte o con el juicio. La cita que todos cumpliremos es aquella donde estemos frente al Señor y nuestro destino final se ha revelado para nosotros. Aunque quienes creemos en Cristo ya conocemos cuál será nuestro destino final. Será una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero aquellos que no lo conocen recibirán condenación eterna. Ese concepto de estar eternamente en condena para muchos es contradictorio e intentan negarlo de diferentes maneras. Por un lado, como lo vimos en la clase anterior, algunos hablan de el alma más bien va a dormir, el dormir del alma, el sueño del alma. Por otro lado, algunos dicen, no, es que Dios no puede darle condenación eterna a tanta gente porque Dios es amor, entonces tiene que haber un purgatorio donde se paguen algunos pecados y después de eso para el cielo. Y otros manifiestan una tercera teoría, que es la que vamos a ver en el día de hoy. Y es lo que se conoce como el aniquilacionismo. La teoría del aniquilacionismo. Como su nombre lo indica, son aquellos que creen que aquellos que no han conocido del Señor, aquellos que no conocen de Jesús, serán aniquilados, serán destruidos y dejarán de existir. Pero la pregunta es, ¿realmente se puede destruir el alma? ¿Realmente el alma no es infinita? ¿Realmente algún día se destruirá? Bueno, hay tres posturas alrededor de esto del aniquilacionismo. En primer lugar, encontramos el aniquilacionismo material. El aniquilacionismo material no habla de aquellos que no conocen a Cristo y que van a ser destruidos, más bien habla de que todo el mundo va a ser destruido. No creen en un alma inmortal, no creen en un espíritu inmortal, simplemente creen en un cuerpo y en una mente y creen que los pensamientos, las emociones y la voluntad no son más que productos químicos, no es más que la interacción entre las neuronas que hay en el cerebro. Es decir, todo finalmente es algo material y al morir el ser humano pues aniquilará totalmente la existencia de este. Pensar así es perderle absolutamente el sentido de la vida. O sea, ¿para qué vivimos y para qué existimos si algún día moriremos y dejaremos de existir por completo? Si no habrá más rastro de nuestra existencia. Si la mayor parte de nosotros nos recordarán por ahí nuestros hijos o nuestros nietos y de ahí para allá nadie más, ninguno más nos va a recordar y básicamente se perderá en los anales de la historia nuestra vida. ¿Cuántas personas son realmente famosas en la historia? ¿Cuántas personas realmente son recordadas en la historia? Muy pocos. Muy pocos. Como historiador puedo decir que aunque hayan una gran cantidad de nombres que uno no se pueda acordar, aún así para la enorme cantidad de seres humanos que han existido sobre este planeta, el número de personas que registra la historia es muy pequeño, muy corto. Así que la gran mayoría de las personas que han existido en este planeta y que existirán, no serán recordadas en un futuro. ¿Y qué sentido tuvo su vida? ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? Pues los materialistas no buscan ese sentido, no buscan esa existencia. O hay diferentes escuelas buscándole ese sentido a la existencia. La escuela vitalista, los positivistas, etc. Los existencialistas, por ejemplo,
Buscan una respuesta a la existencia del hombre basándose en el hecho mismo de por qué vale la pena vivir. Heidegger hablaba del Dasein, el ser ahí, el ser arrojado ahí al mundo. Está tirado ahí. Y el propósito de su vida es encontrarle propósito a su vida. Pero nosotros los cristianos sabemos que no es así. Nosotros los cristianos entendemos que Dios nos hizo con una parte física mortal, pero con una parte espiritual inmortal. Sin embargo, y pese a que sabemos eso, algunos cristianos son aniquilacionistas condicionales, o algunos que se hacen llamar cristianos son aniquilacionistas condicionales. ¿Qué es un aniquilacionista condicional? Cree que el espíritu no es inmortal. Cree que regresará a la vida el espíritu junto con el cuerpo, porque el alma y el cuerpo son una misma cosa, así que regresarán a la vida en el juicio final para ser juzgados. Y como la Biblia en algunos pasajes habla y dice que serán destruidos los enemigos del Señor, entonces ellos interpretan ese destruir como que se acabará por completo esa persona y no existirá ya más. Pero tanto en el hebreo como en el griego y como en el español, ese término destruir no implica dejar de existir. ¿O no ha encontrado usted personas que, por ejemplo, le dicen no estoy destruido? Estoy completamente destruido. Esa persona me destruyó. Y usted lo ve ahí, está vivo. Y usted dice, no, destruido no está, yo lo veo acá. No, estoy destruido por dentro. Por dentro está destruido. O cuando alguien amenaza al otro, te destruiré. ¿Necesariamente es una amenaza de muerte? No necesariamente. Destruir no es sinónimo en ninguno de estos idiomas de dejar de existir. Es más bien un sinónimo de entrar a un sufrimiento tan grande y tan profundo que se pierde sentido a su existencia. Sin embargo, hay hermanos que dicen, o amigos que dicen, que no es posible que un Dios de amor tome a las personas y los haga sufrir durante una eternidad de condenación. Eso no cabe en la cabeza de un Dios de amor. Pero se les olvida que ese mismo Dios de amor es un Dios de justicia. Yo no puedo coger un atributo de Dios y ponerlo por encima de los demás atributos, porque todos los atributos o condiciones o virtudes del carácter de Dios son eternos, perfectos, infinitos. Así que tan grande es su justicia como su amor. Y si estas personas no pagan por su pecado, eternamente sería una injusticia. Y ya voy a demostrar por qué. En tercer lugar, existen los aniquilacionistas propios. El aniquilacionismo propio dice que hay una especie de castigo temporal porque entienden en alguna manera que se tiene que castigar el pecado. Están en contra de los aniquilacionistas condicionales porque dicen, bueno, si resucitan y su único castigo es ser destruidos, pues finalmente no se castigó nada. O sea, si yo simplemente fuera resucitado para ser destruido inmediatamente, primero no tendría sentido que fuera resucitado, porque en principio los aniquilacionistas casi siempre creen en el sueño del alma, así que ¿para qué lo va a resucitar y a destruir? Ya estaría destruido desde antes. Así que ellos dicen, esto está mal. Además, alguien que es resucitado para ser destruido no ha pagado por su pecado, y si no paga por su pecado, Dios sería injusto. Ellos entienden hasta cierto punto la justicia de Dios. Hasta cierto punto. Entonces dicen, no, sí, van a ser resucitados, estas personas van a resucitar y van a sufrir condena en el infierno, pero será una condena parcial. No será una condena eterna, será una condena momentánea. ¿Es esto verdad? Según nuestros amigos aniquilacionistas propios, sufrirán aquellos que no creen en Cristo una condena momentánea y después de eso serán destruidos completamente. Porque si no, sería el mismo concepto del purgatorio. Si pagaran una condena momentánea y luego fueran al cielo, sería el mismo concepto del purgatorio. Eso es el purgatorio. Ya demostramos la clase pasada bíblicamente porque el purgatorio no es posible. El libro de los Hebreos es claro. La Biblia nos dice que está destinado para el hombre, que después de la muerte venga el juicio.
No habla de ningún castigo temporal. Eso solamente por mencionar uno de los muchos argumentos que existen alrededor de este tema. Ahora miremos los textos que nos argumentan alrededor de la condenación eterna. E intentemos mirar cómo ellos los analizan o los argumentan. Primera, o más bien segunda, a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Ahora está hablando de la justicia de Dios. Con solo ese versículo yo tengo que anular ese aniquilacionismo que dice que seremos resucitados e inmediatamente seremos destruidos, porque nos está diciendo ese versículo que es justo que el que nos causa tribulación sea atribulado. Va a tener que pagarlo en algún momento. Y no se paga en esta vida. No me vengan con cuentos de que se paga en esta vida, porque en esta vida muchas personas viven unas vidas terribles, son mala gente, borracho, mujeriego, jugador, mentiroso, hipócrita y todo lo que usted quiera, y después muere dormidito en la camita y profundo, sin haber pagado nada. Pero dice la Biblia que es justo que esas personas malvadas paguen por haber atribulado a otros. Así que lo harán, van a pagar. Pero sigue diciendo también. Sigue diciendo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Nosotros que hemos sufrido la tribulación, reposaremos con los creyentes, porque somos creyentes. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, está hablando de la segunda venida, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué en llama de fuego? Mire lo que sigue diciendo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. ¿Por qué viene Él con fuego? Para darle retribución, para que ellos tengan que pagar. Definitivamente la Biblia nos dice que tendrán que pagar, porque si no sería injusto Dios, y Dios no es injusto en ninguna manera. A los ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Estas personas que van a pagar van a sufrir una pena de eterna perdición. ¿De momentánea perdición? ¿De una perdición de ratitos? No, de eterna perdición. La perdición es eterna. No va a ser por un momento, no va a ser por un instante mientras son destruidos. No, esa perdición será eterna. ¿Y cuál es esa perdición? Ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día. O sea, ¿cuál es? ¿Qué? Cuando vamos a ir paso a paso, analizando el castigo tan terrible que será precisamente esta condenación eterna. Pero uno de los castigos, o tal vez el más terrible de todos, es que ya jamás verán la presencia bondadosa, la gracia de Dios, la presencia benéfica de Dios. No es que Dios deje de estar, es que su gracia ya no estará con ellos jamás. Es que su amor no estará con ellos jamás. Es que su misericordia y su bondad no estarán con ellos jamás. Solamente estará su juicio. Eso estará presente en esa condenación eterna. ¿Dios está en el infierno? Sí. Oh, ¿cómo no? Dios está en el cielo. Sí, Dios está en el infierno presente por medio de su juicio. Porque Él ha decretado juicio para todo aquel que no cree en Jesucristo. Ahora, glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, mis hermanos queridos, el infierno será eterno. Definitivamente, y no es el único versículo que lo afirma. Ahora, hay algunos que dicen, no, es que usted no entiende la palabra eterno. No, hermano, eterno es porque viene del eterno. Por ejemplo, la palabra habla de fuego eterno. Y es que el fuego no se apaga, no, sino que es un fuego que viene del cielo, viene de Dios, del eterno. Entonces por eso dice eterno. No. No me manipule el lenguaje. No diga cosas que el texto no dice. Y no podemos decir que cuando habla de fuego eterno o de castigo eterno está hablando en el sentido de que viene del eterno y no de que nunca va a terminar, porque entonces habrían muchos versículos que no tendrían sentido. Vamos a mirar algunos versículos que no tendrían sentido.
Por ejemplo, Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si ese eterno no hablara de algo que no tiene fin, sino que hablara de algo que viene del eterno, como dicen los amigos adventistas, entonces la salvación tampoco sería algo que no tiene fin, solo algo que viene del eterno. Y somos y estamos de acuerdo, incluso los amigos adventistas, de que la salvación es una salvación para siempre, es vida eterna. No porque venga del eterno, sino porque nunca termina. Y acá, en este versículo de Mateo 25:46, hace la comparación entre el castigo eterno y la vida eterna. Lo dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eterno, eterno. No porque venga del eterno, sino porque no tiene fin. Si no se entiende orgánicamente ese versículo así, no tendría sentido. Este versículo, la única manera de entenderlo de manera orgánica, la única forma de entender este texto de forma orgánica es entendiendo que tanto el castigo será sin fin como la vida será sin fin. Pero ¿por qué se empeñan en creer en eso? Porque no entienden tres doctrinas. Uno, las consecuencias del pecado. No entienden la doctrina de las consecuencias del pecado. Dos, no entienden la doctrina de la justicia de Dios. No entienden esa doctrina. Y tres, no entienden la doctrina de la naturaleza del infierno. Esas tres doctrinas son las que vamos a ir argumentando y vamos a ir entendiendo poco a poco mientras profundicemos en este tema. Pero aquellos aniquilacionistas no entienden esos tres conceptos. Por eso defienden eso de la aniquilación, en pos y en un supuesto de un amor que no tiene justicia o que tiene una justicia a medias. Y eso es contrario a la Escritura. Otros usan el problema de la palabra aionion, que es la palabra era. Esta era, la era venidera, aionion, para decir que está hablando solo de un periodo exclusivo de tiempo, entonces que el castigo en esa era será un periodo exclusivo de tiempo, sin darse cuenta que en otros pasajes ese mismo aionion nos habla para o es usada para referirse al siglo venidero como un periodo de tiempo sin fin. Son dos de los argumentos, el de eterno porque viene el eterno y el de esta era y la era venidera hablando de un periodo de tiempo determinado, los que usan los aniquilacionistas para decir que el infierno será temporal y después viene la destrucción de esos que estuvieron pagando en el infierno. Pero ambos argumentos están equivocados. Uno, porque eterno en todo el contexto bíblico siempre significa algo sin fin, y lo acabamos de demostrar con Mateo 25:46. Y segundo, porque aionion no necesariamente nos habla de un periodo de tiempo con fin, ya que se usa en muchos versículos para referirse a un periodo sin fin de tiempo. Apocalipsis 20:10. Mire lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, ¿cuándo? Por los siglos de los siglos. ¿Están de acuerdo los amigos aniquilacionistas en que el diablo y el falso profeta y la bestia serán atormentados por los siglos de los siglos? Y fíjese que aquí no habla de tormento eterno, aquí habla de un tormento por los siglos de los siglos. Es decir, es aún más detallado al decir definitivamente que no es que sea un periodo de tiempo largo, pero que termina, sino que es un periodo de tiempo que no tiene fin. A eso es a lo que se refiere. Ahora bien, ¿por qué sería diferente para los pecadores? ¿Por qué? Apocalipsis 20, 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Miremos el otro. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego. Y luego dice, Apocalipsis 20, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. O sea, mire el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿en dónde? Al lago de fuego. O sea, todos los que estaban muertos. ¿Cierto?
Los que estaban en el Hades es el lugar de los muertos, de tormento en este momento, donde están siendo atormentados ahora los muertos. Usted lo puede llamar infierno, puede que no, puede que el infierno sea el lago de fuego. No importa, es un tema de léxico que no tiene mucha importancia en el sentido de que igual ya están siendo atormentados, pero simplemente serán echados en el lago de fuego donde su tormento seguirá. Porque allí sí estarán acompañados del diablo y sus ángeles. En este momento, los que están siendo atormentados no están con el diablo y sus ángeles. Parece ser, según algunos teóricos, que algunos de esos, según Judas, ángeles caídos ya están encarcelados y atormentados en el abismo. Ya están ahí. En el lago de fuego. Ese lago de fuego, ese abismo, ya existe. Y según algunos, basados en Judas, hay ángeles allá, de esos que cayeron con Satanás, ya encarcelados. No todos. Cuando hablemos de todo este tema, seguramente aclararemos este punto. Pero cuando usted ve a Jesús llegando a Gadara, que se le atraviesan los endemoniados gadarenos, y hablo de los porque eran dos, usted mire los pasajes paralelos y se dará cuenta de eso, lo primero que ellos le dicen es: no nos mandes al abismo. Es decir, había un lugar al cual Jesús podía enviar a estos endemoniados donde ellos no querían ir. Por favor, no nos mandes al abismo. Permítenos ir a esos cerdos. Preferían estar en unos cerdos que estar en el abismo. Y déjeme decirle que estar en unos cerdos no debe ser algo muy agradable. Y menos cuando estos se suicidaron. Hicieron el salchichón del diablo, como dice alguien por ahí. Pero fíjese cómo ni siquiera los demonios quieren estar en ese lugar. Esta semana hice un video sobre mentiras que nos enseñan en la iglesia sobre el diablo. Le recomiendo el video, si no lo ha visto, vaya a véalo. Vaya a véalo, esos videos son muy edificantes. Y dentro de eso expliqué que es una mentira que el diablo y sus ángeles y sus demonios nos van a atormentar. Eso es una mentira. Ninguna parte de la Biblia dice que el demonio y sus ángeles nos van a atormentar. Lo que la Biblia dice es que el diablo y sus ángeles van a ser atormentados en el infierno que fue preparado para ellos. El infierno no fue preparado, no fue hecho para los seres humanos. Sin embargo, como hijos del diablo, los que no creen en Jesucristo terminarán allá. Recuerde que Jesús nos pone la cuestión como una dicotomía. O tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero no puedes estar en los dos lados. Alguien me escribía en esta semana: no, es que yo estoy muy decepcionado en las religiones, entonces yo no quiero tomar ninguna posición. Yo más bien me quedo quieto, ni con la religión ni sin la religión, me quedo neutro. No existe el neutro. Eso no existe. Si no estás con Cristo, estás contra Cristo. Y si no estás contra Cristo es porque estás con Cristo. Eso fue lo que Cristo dijo. El que no está contra nosotros, con nosotros es. ¿Lo dijo o no lo dijo? No dijo Jesucristo a los fariseos: porque ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre son las que hacen. Hay dos familias, no hay más familias. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Y cómo sé si soy hijo de Dios? Si lo dudas es porque no lo eres. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Cómo ser hijo de Dios? Pues arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ay, que yo sí quiero ser hijo de Dios. Pues ya lo eres. ¿Anhelas a Dios? ¿Anhelas a Cristo? ¿Quieres su presencia? Sí, mi hermano, claro que sí. Entonces eres hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios. Porque lo anhelas. No estás deseando lo que Él da, lo anhelas a Él por quien Él es. Eres hijo de Dios. Pero hay muchos hijos del diablo que buscan a Dios por lo que Él da y siguen siendo hijos del diablo. Porque no buscan a Dios por quien Él es, sino por lo que Él hace. Los verdaderos cristianos lo buscamos por quien Él es, sabiendo lo que Él puede hacer. Pero no nos interesa si lo hace o no. Queremos que haga muchas cosas en nuestra vida, claro que no. Pero aún si no las hiciera, aunque queramos que Él haga cosas, aún si no las hiciera, le seguiríamos sirviendo, le seguiríamos amando, le seguiríamos adorando. Señor, sáname, aún si no me sanas, te sigo amando. Señor, dame un trabajo, aún si no tengo un trabajo nuevo, te sigo sirviendo. Señor, por favor, dame una esposa, aún si no tengo una esposa, te sigo amando a ti. El verdadero cristiano ama a Cristo por sobre sus circunstancias.
Las personas que generalmente buscan el favor de Dios y no a Dios, cuando Dios no les hace el favor, se alejan de Dios. Ya no creo en ti, Dios. Mira que me permitiste vivir esto. ¿Por qué a mí? Yo no merezco. Yo no tengo por qué sufrir tanto. ¿Por qué me permites sufrir todo esto? Te lo mereces porque no entiendes todavía quién es Dios. No sabes, no tienes ni idea quién es Dios. No entiendes lo grande que es. Y que Él no tiene compromisos con nada ni con nadie. Que el hecho de que Él te salve del infierno es un hecho soberano de Él, que no depende de ti, sino de Él, de su infinita gracia, misericordia. Por eso hay tanta gente que después de haber vivido momentos difíciles ya no quiere saber nada de la iglesia, ni de Cristo, ni del cristianismo, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque me decepcioné de Dios. Me decepcioné de Dios. No, nunca creíste en Él. Solamente buscabas favores. Eras un interesado. Como aquellas personas que se juntan con otras solamente porque saben que pueden obtener algo a cambio. Pero cuando no lo obtienen, entonces se van. Es exactamente lo mismo lo que haces con Dios. No es un verdadero amor. No hay un verdadero amor ahí. Todas esas personas, hijos del diablo, serán lanzados al lago de fuego. Los que están muertos están en el Hades en este momento, pero serán lanzados al lago de fuego donde será su eternidad. ¿Y cuándo? Después del juicio final. Y todos los muertos del mar. ¿Por qué el mar? El mar, recuerden, el mar tipifica a los enemigos de Dios. Así que todos los enemigos de Dios serán lanzados ahí. Pero antes, los que están en el Hades van a resucitar, es decir, los muertos resucitarán también, tendrán un cuerpo físico pero no glorioso, un cuerpo físico pero inmortal. Así que será lanzado su cuerpo y más adelante lo vamos a ver y su alma ya. Ahorita lo analizamos. Serán lanzados en el lago de fuego, igual que el diablo y sus ángeles. Y dice del diablo y sus ángeles que estarán allá por los siglos de los siglos. ¿Dice o no dice? Bueno, les repito, para que me crean. Si no me cree, vea. Y serán atormentados día y noche. ¿Quiénes serán atormentados? Aquí en el verso 10 nos habla del diablo y sus ángeles. Ellos van a ser atormentados, no van a atormentar. No dice la Biblia que el diablo y sus ángeles nos vayan a atormentar día y noche en el infierno. No, dice la Biblia que ellos serán atormentados día y noche en el infierno. Nosotros no. Los que no creen en Cristo también serán atormentados día y noche. Pero ¿qué nos haría creer que ellos van a ser atormentados por los siglos de los siglos estando en el lago de fuego? Mientras tanto, estos que son seres humanos, que también son lanzados allá, no van a estar por los siglos de los siglos. No, ellos van a estar un ratico, pero después dejan solo al diablo y sus ángeles. ¿Qué nos hace pensar en la Biblia eso? Nada. Nada. Si el castigo es por los siglos de los siglos para el diablo y sus ángeles, el castigo es por los siglos de los siglos para los seres humanos que no creyeron en Cristo. Es una regla de tres. Es un silogismo básico. No hay vuelta de hoja. Están en el mismo lugar. Por lo tanto, el castigo será el mismo para los dos. Al estar en el mismo lugar, el castigo es el mismo. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Como Jesús, la doctrina que Jesús está predicando es lo mismo que Juan vio en la revelación, en el Apocalipsis. El diablo y sus ángeles, fue preparado el infierno eterno para ellos, el lago de fuego para ellos, el abismo fue preparado para ellos, y allá van a estar. ¿Y quién más va a estar? Aquellos que Dios, que el Señor aparta a la izquierda porque nunca reconocieron a Jesucristo como Señor, y el fuego eterno estará preparado para ellos también. Eterno. No es fuego eterno porque venga del eterno, es fuego eterno porque la llama no se apaga jamás. Eso es lo que la Biblia explica. Por eso ni los demonios, ni el endemoniado gadareno, los endemoniados gadarenos querían ir a ese lugar, ni quieren ir a ese lugar, porque allá serán atormentados, atormentados. Vea, cuando uno piensa en un demonio, uno piensa en un ser maligno, horrible, allá todo monstruoso, cosa que pues no es cierto porque es un espíritu, ¿no? No es que sea un monstruo allá con cachos, cola, también lo expliqué en mi video. Pero uno piensa en un ser maligno porque evidentemente los demonios son seres malignos. Y el diablo es un ser de pura maldad. Ahora, si un ser tan malo le tiene miedo al infierno, ese lugar no es nada bueno.
¿Por qué no es nada bueno? Porque allá lo único que se manifiesta es el juicio de Dios, el fuego de Dios. La Biblia, cuando nos habla de fuego, nos habla en dos sentidos: para purificar algo pecaminoso o para destruir algo pecaminoso. Ay, entonces, ¿por qué la Biblia dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Porque es una metáfora específica que usa Pablo para hablar de los dones que tenía Timoteo. Pero la Biblia, cuando nos habla del fuego de Dios, nos habla es que está emitiendo juicio. Está emitiendo un juicio. Por eso tenga cuidado cuando usted canta: ay, Señor, mándame tu fuego, mándame tu fuego, manda el fuego, manda el fuego. El fuego es para consumir. El fuego es el juicio de Dios. Por eso nos habla del fuego del infierno. Es que van a haber llamas literales. No es muy clara la Biblia. La verdad, yo no creo que haya llamas literales. Porque creo que fuego nos habla de juicio. Lo que va a haber en el infierno es un juicio. Es decir, el juicio de Dios, el tormento, la tortura. ¿En qué consistirá esa tortura detalladamente? No lo sabemos. Tenemos indicios que vamos a analizar a continuación. Pero detalladamente no lo sabemos. Lo único que sabemos es que hasta el lugar donde menos tortura haya, será el lugar más espantoso que usted pueda, usted ni siquiera lo puede imaginar. Porque ni un demonio quisiera estar allá. No lo pueden imaginar. No, es que mi vida ha sido un infierno. Su vida ha sido un paraíso a comparación de el lugar más bonito del infierno. En serio. Esa es la lógica que usted encuentra a través de lo que Jesús dice y de lo que la palabra enseña. Ahora, hay gente que dice: pero no, hermano, sería injusto, sería una injusticia total que alguien pasara la eternidad en el infierno por unos pecados que no fueron eternos. Es decir, uno pecó aquí, pecó durante cierto tiempo. Digamos, yo viví 60 años, 70 años y por 60 años voy a pasar pagando la eternidad. No, eso es injusto. ¡Qué injusticia! ¿Sería injusto un castigo infinito por unos pecados finitos? ¿Qué dicen ustedes? Analicémoslo. El problema no es la cantidad de pecados, sino la naturaleza de aquel que ha sido ofendido por nuestros pecados. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado. ¿Contra quién es principalmente el pecado? ¿A quién o contra quién pecó David? ¿Contra Betsabé? ¿La dejó embarazada? ¿Aprovechó su poder? ¿Intentó engañar al esposo? Luego lo mandó al frente de batalla para que muriera. Luego le mintió al profeta Natán. Uno podría decir: él pecó contra la nación, contra el profeta, contra Betsabé, contra el marido. Pero mire que él afirma en el Salmo 51: solo contra ti he pecado. ¿Por qué? ¿Que no había pecado contra otras personas? Porque ninguna de esas personas es inocente. Ni siquiera Natán. Ni siquiera el profeta. Es decir, aunque entendemos claramente que está mal hecho lo que él hizo contra estas personas y que es una afrenta ante estas personas y que evidentemente peca contra ellos, aún así, ninguna de esas personas es inocente. Por lo tanto, el único pecado real que existe es contra Dios. Cualquier pecado que cometemos, más allá de que perjudique a una persona que aparentemente es inocente, realmente es un pecado directamente contra Dios, porque el único que realmente no es culpable de nada es el Señor. Por eso David declara en el Salmo 51:4: contra ti, solo contra ti he pecado. Lo que está diciendo David es: mi pecado no es con Betsabé, porque aun cuando fue injusto lo que le hice, aún así ella es una mujer pecadora. Recuerden que es David el mismo que afirma: en el vientre fui concebido en pecado me concibió mi madre. Él entiende la naturaleza pecaminosa del ser humano y cómo todas las personas a las cuales él le hizo daño merecen un castigo. Pero él no es quien para infringir ese castigo. Así que finalmente su pecado
resulta siendo contra Dios. No sé si me entienden. El pecado de David resulta siendo un pecado contra Dios. Entonces, la gravedad de un delito no radica en cuánto me demoré en ese delito o en cuánto tiempo gasté en un delito, sino en contra quién fue el delito, en la naturaleza de aquel contra el que cometí el delito. Y si el pecado es primordialmente una ofensa contra Dios y Dios es un ser eterno, por lo tanto, la paga de ese pecado debe ser una paga eterna. No sé si me entienden. Aquí no tiene nada que ver el tiempo. ¿Cuántos años pequé en la tierra? Como dicen los amigos adventistas. No, no es así como funciona. Usted puede jalar un gatillo y matar a una persona en un minuto. Entonces me dan un minuto de cárcel porque fue un minuto. No, no tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con la dignidad de aquel a quien ataqué. Si alguien mata a una persona es algo supremamente malo, ¿cierto? Y merece un castigo aquí en la tierra. Pero si esa misma persona si esa persona más bien que mató no es un adulto, sino es un niño. Generalmente en la mayoría de nuestras legislaciones el castigo es aún peor. ¿Por qué? Porque la dignidad del afectado es más alta. Sus derechos, los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás por su más alto grado de dignidad. Se supone que la sociedad en conjunto debe proteger a los niños. Por eso es más grave matar a un niño que tiene toda una vida por delante que matar a un viejito que ya va a morir. Ahora, ¿está bien matar a un viejito? No, no está bien. Claro que está mal, claro que es algo que debe ser sancionado y que es algo punible. Pero a lo que me refiero es que es aún más grave si es un niño por la dignidad de la persona. Así pasa con Dios. La dignidad de Dios es lo más alto que hay. No hay una dignidad superior. Él es eterno. El castigo del que peca contra Dios debe ser un castigo eterno. ¿Me entendieron? Esto es importante. Pongo otro ejemplo. Cuando yo era niño, no se vaya a asustar, no se vaya a sorprender, no va a decir, hermano, ¿usted cómo fue capaz de hacer eso? Pero yo era un niño. Cuando yo era niño, vivíamos en una casalote, decimos en Colombia. Éramos muy pobres. Todavía no es que seamos muy ricos ni nada de eso, pero éramos más pobres. Y recuerdo que en la mitad de esa casalote había una piedra que en aquel entonces a mí me parecía gigante. Y yo jugaba en esa piedra. Y descubrí que habían unos animalitos debajo de la piedra que eran como unos marranitos, les decimos aquí en Colombia. Y recuerdo alguna vez estar jugando con el marranito, torturándole. Yo torturé al marranito, ¿sí? Jugaba con el marranito, ese bicho, y le quitaba las patas. A ver qué pasaba. A ver si se moría. Y mataba al marranito y lo torturaba. Mi madre jamás me dijo nada sobre eso. Pues no está bien torturar ni siquiera a un animal o un marranito que su función es limpiar la tierra. No está bien, ¿no? Pero digamos que para mi mamá no había... ¿Por qué? Porque la dignidad del marranito, ¿qué es? Es un marranito, un insecto. Pero si yo torturara a mi hermana y comienzo a quitarle cabello por cabello, de seguro mi mamá se hubiese ofendido. ¿Me entienden? Porque es más alta la dignidad de mi hermana que la dignidad del marranito. Ahí es donde se equivocan aquellos que afirman que el castigo no puede ser eterno porque el pecado fue temporal. Se equivocan, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la dignidad de aquel a quien se ofende. Y el pecado ofende la dignidad de un Dios perfecto, santo y eterno. ¿Por qué Jesucristo era el único, sí, era y es el único, capaz de pagar por todos los pecados? ¿Por qué? Porque es un ser eterno. ¿Por qué Jesucristo en la cruz, aunque estuvo solamente unas horas,
pagó por nuestro pecado eterno. ¿Por qué? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? El infierno es eterno, pero Jesús pagó el infierno tan solo unas horas en la cruz. Pues que fue una tortura terrible. Sí, fue una tortura terrible, sin comparación alguna, pero fueron solo unas horas. La tortura terrible del infierno será eternamente. ¿Por qué? Porque el ser que estaba en la cruz es un ser eterno. La dignidad de Cristo es superior a la dignidad de todos nosotros en este planeta juntos. La eternidad y la naturaleza del ser que estaba allá crucificado en esa cruz no tiene comparación con la dignidad o naturaleza de ningún ser creado sobre esta tierra. Por eso, aunque tan solo pagó durante unas cuantas horas en la cruz del Calvario, fue suficiente para pagar la eternidad de todos los que creemos en Él, para que nosotros no tengamos que pasar ni un minuto en el infierno. Aleluya, denle gloria a Dios. Me gustaría estar aquí con ustedes. ¿Para cuántos daron gloria a Dios y que salten de alegría? Esto es increíble, hermano. ¿Se da cuenta la enorme dignidad? Es que uno pagó por todos. Ahora, lo que pagó Jesús en la cruz alcanzaría para pagar por los pecados de todos y cada una de las personas de este planeta. Porque Él es eterno. Para que todos y cada una de las personas de este planeta no tengan que pasar un segundo pagando nada en el infierno. Alcanzaría. Pero su sacrificio no fue por todos y cada una de las personas de este planeta, sino solo por los que creen en Jesucristo. Solo por los que reconocen ese sacrificio. Solo por aquellos que son capaces de decir: eso fue por mí, yo lo reconozco, yo lo acepto. Él sufrió siendo un ser eterno ese castigo tan cruel para que yo no sufra un castigo cruel eterno. Solo Él era digno de pagar por nuestros pecados, porque solo Él es un ser eterno. Porque su dignidad está por encima de la nuestra. No podía ser Pablo, no podía ser Juan, ellos tenían pecado. Su dignidad y la nuestra es básicamente la misma. No podían ser, ningún ser humano era digno, solo Jesucristo. Él es, Él fue y Él será el único digno. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Yo me gozo de una manera impresionante por lo que el Señor hizo, para que ni usted ni yo pasemos un segundo, ni una milésima de segundo en el infierno, ni una milésima. Pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, toditos. Los futuros también, entonces puedo pecar. Si usted piensa así, entonces usted no ha nacido de nuevo. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. El que nace de nuevo aborrece el pecado y se aparta del pecado y no quiere saber nada del pecado. Y cuando peca siente dolor en su corazón y no le gusta el pecado y quiere alejarse y se arrepiente, porque es nacido de nuevo. Es nacido del Espíritu y el Espíritu busca a Dios que lo creó. ¿Entiende? El Espíritu del hombre, me refiero, no el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre busca a Dios que lo creó. Ahora bien, Marcos 9, 43 al 49. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El fuego eterno no es porque sea fuego que viene del eterno, como dicen los adventistas. Otra vez me tocó hablar de ellos. El fuego eterno es eterno porque no puede ser apagado. Ahora, no interpretemos hiperliteralmente el texto. Una interpretación hiperliteral es la que hacen los amigos testigos de Jehová, donde para ellos es prohibido donar un órgano o dar una parte de su cuerpo, porque entonces en la resurrección van a ser sin un riñón.
Dios me vuelve, me resucita y ya no tengo un riñón. No hiperliteralicemos el texto. O sea, aquí no nos está hablando de cortarnos manos o cortarnos piernas o cortarnos partes del cuerpo. No, 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 no. Aquí es tan sencillo como una metáfora que Cristo está utilizando para referirse a que debemos quitar de nosotros todo aquello que sea pecaminoso porque eso nos va a mandar al infierno. ¿Sí? Hay cosas que las vemos valiosas, hay cosas que nos parecen maravillosas y decimos nosotros en nuestra propia lógica, porque creemos muchas veces que sabemos más que Dios. Hoy somos más inteligentes que Dios, sabemos más que Dios. Entonces en nuestra lógica decimos, no, es que no tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene que yo me emborrache de vez en cuando? Eso no tiene nada de malo. Yo amo el alcohol y yo no le veo nada de malo. ¿Y quién dijo que tú eres el que pone las reglas? ¿Y quién dijo que tú eres el que dice que es malo y que es bueno? ¿Quién dijo? ¿Cómo por qué? Si somos los seres humanos los que destinamos qué es malo y qué es bueno, qué nos lleva al cielo y qué nos lleva al infierno, entonces se convierte en algo subjetivo. Y entonces todo es bueno y todo es malo al mismo tiempo y todo vale y nada vale al mismo tiempo. No, señores, tiene que haber una regla moral. Eso ni siquiera es simplemente un parámetro bíblico, es un parámetro lógico. Debe haber una regla moral superior al hombre mismo que imponga lo que es bueno y lo que es malo y sobre la cual el hombre tenga que someterse. Eso lo dijo Kant, el argumento moral. Kant encuentra un argumento desde la ética a favor de la existencia de Dios. Y Kant, Immanuel Kant, el filósofo alemán, termina diciendo, miren, tiene que existir Dios. Porque si no existe Dios, entonces no existe el bien y el mal. ¿Por qué? Porque no hay alguien que por su naturaleza determine qué es bueno y qué es malo. El hombre no puede determinarlo por sí mismo, porque no importa qué determine el hombre, va a ser subjetivo. El punto de vista de este no es el mismo punto de vista del otro, así que el de este es tan válido como el del otro. Para los musulmanes es bueno que una niña se case a los 14 años y le hagan la oblación. Si no sabe qué es oblación, búsquelo en el diccionario. Para nosotros es malo. Pero si no hay un ente superior que rija el universo y que diga esto es bueno o esto es malo, entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos y ninguno. No existe una verdad absoluta. Y si no existe una verdad absoluta, entonces ¿para qué leyes? ¿Para qué sociedad? Entonces todo vale. Pero no es así. Porque el ser humano sabe muy por dentro qué es justo y qué es injusto. Usted cogen y lo atracan y usted dice, qué injusticia, yo trabajé un mes completo por el sueldo y vino este ladrón y vino y me robó, eso es injusto. Y usted puede ser muy ateo y va a seguir diciendo que es injusto. ¿Cómo sabe que es injusto? Si no existe Dios, entonces eso no necesariamente es injusto, puede ser justo. Para el ratero, para el ladrón es justo. Es justo lo que necesitaba para lo que él quería. ¿Me entienden? En el espacio, ¿cómo sabemos qué es arriba y qué es abajo? En el espacio no existe un arriba o un abajo. Pero cuando usted ve el planeta Tierra, cuando tiene un punto de referencia, usted dice, ah, bueno, acá queda Norteamérica, Suramérica, entonces si yo estoy aquí en el espacio, pues arriba es aquí y abajo es aquí. ¿Por qué? Porque tiene la Tierra como punto de referencia. Lo mismo pasa en lo ético y lo moral. Dios es el punto de referencia. Sabemos qué es bueno y qué es malo porque conocemos a Dios. Una cosa no es buena porque Dios quiera. A ver, me hago entender. Esta es la paradoja de Sócrates. Sócrates dijo, una cosa es buena porque el Dios la desea o Dios la desea porque es buena. Repito, una cosa es buena porque Dios la desea o Dios desea esa cosa porque es buena. Y Sócrates llega a una conclusión muy lógica y la Biblia está de acuerdo con eso. Pero a punta de mera lógica podemos llegar a esa conclusión. Sócrates resulta diciendo, ni una ni la otra. Una cosa no es buena porque Dios la desee, ni Dios la desea porque es buena. Una cosa es buena porque manifiesta su carácter, porque el bueno es Dios. ¿Se da cuenta? El bueno es Dios. El bueno es Dios. Las cosas buenas o malas no se miden por sí mismas, sino por cuánto reflejan el carácter divino. Los actos buenos y malos del ser humano
tienen como punto de referencia el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Sabemos que ayudar a los demás es bueno porque Dios ayuda a todo el mundo, incluso a los malos. Gracia común. Sabemos que mentir es malo porque Dios en su carácter no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando leemos este texto, tenemos que entender que Jesús nos está hablando es de apartarnos de todo aquello que no demuestra el carácter de Cristo. No nos está hablando de que vamos a estar mancos allá en el infierno. No. Estamos sin una pierna en el infierno. No. No seamos hiperliterales y seguimos combatiendo la interpretación hiperliteral de las Escrituras. Hay que entenderla según su contexto y según el género literario en el que está escrito el libro y según la figura literaria que este pasaje con la que quiere jugar. Es una metáfora. Pero esa metáfora nos lleva a la conclusión que el fuego no se puede apagar. Y luego dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En mi video sobre 5 mentiras que nos enseñan sobre el diablo, alguien comentó muy graciosamente que lo que yo decía de que el diablo y sus demonios no nos atormentan en el infierno es mentira, porque aquí dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y luego dice, y si tu pie fuese ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Otra vez. Donde el gusano de ellos no muere, el gusano es el diablo. El diablo te atormentará, ese es el gusano que no muere. ¿Cómo puedo yo alegorizar el texto de tal forma de decir que el gusano es el diablo? ¿Dónde me dice que el gusano es el diablo? Ahora, noten que en ambos versículos nos habla del gusano de ellos. El gusano de ellos. Todo esto es una metáfora. Si está metaforizando el hecho de cortarse las manos y los pies y entrar al infierno, si es una metáfora, si el fuego mismo del infierno, el fuego que nunca se apaga, es una metáfora para hablar del juicio de Dios que nunca terminará contra esas personas, entonces el gusano debe ser una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? La esposa del semáforo. No. Una metáfora es una figura literaria que por medio de algún símil o comparación nos quiere hacer entender una verdad más profunda que lo que evidentemente ejemplifica con algo material. Cuando nos habla de fuego del infierno, creo firmemente que más que hablarnos de un fuego físico que pudiera haber, porque el cuerpo va a ser condenado también, pero más allá del fuego físico, el fuego siempre nos habla del juicio de Dios, así que cuando habla que el fuego no se apagará, lo que está diciendo es que el juicio de Dios no terminará jamás para quienes estén allá en ese infierno. Ya no recibirán nunca gracia, ya no habrá otra oportunidad, es ahora o nunca. Arrepiéntete ahora que estás vivo, arrepiéntete ahora que hay oportunidad, porque ya después no va a haber cómo ni cuándo. Así que el fuego es una metáfora. La mano que te hace caer, el ojo que te hace caer es una metáfora. Te está hablando simplemente de ese pecado que no te permite estar y vivir en comunión y estar cerca al Señor. Tienes que librarte de eso, arrepentirte de tus pecados y alejarte de ese pecado para poder estar en la eternidad con Cristo. ¿Y entonces el gusano qué es? Está hablando de aquellos que van a estar atormentados allí en el juicio eterno. En la ira eterna de Dios contra ellos. ¿Y qué es el gusano? Tenga en cuenta su gusano. El gusano de ellos. A ver. Cuando Jesús habla del infierno, como él solía hacerlo, como lo hizo con Nicodemo cuando le habló de nacer de nuevo, comparándolo con el nacer en agua y nacer el espíritu, etc. Él toma una cosa material para dar a entender una cosa espiritual. Él lo va a hacer constantemente en los evangelios. Él habla del valle de Hinón,
que era el basurero que había a las afueras de Jerusalén. Y hay una historia larga que después analizaremos alrededor de eso. En ese valle siempre había basura para quemar. Los amigos testigos de Jehová que no creen en el infierno y otros grupos dicen que Jesús era hablando de ese basurero. Pero es que recuerde que Jesús siempre toma algo físico para ejemplificar algo espiritual. Él está diciéndoles, así como hay ese basurero allí, el Gehenna, ¿sí? Ese basurero en el valle de Hinnom, así va a ser el lugar donde ustedes pasen, o donde las personas que no crean, que son, mejor dicho, los que son, y esto va a sonar duro, aquellos que son basura, van a arder por siempre. El fuego en el basurero nunca se apagaba. ¿Por qué no se apagaba? Porque siempre había basura por quemar. Siempre. Así que eso siempre estaba ardiendo, ardiendo, ardiendo y quemando y quemando y quemando y quemando. Jesús está comparando a aquellos que son enemigos de Dios, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no creen en Él. Los está comparando con basura. Son inservibles, no sirven para nada. No sirven. Su naturaleza es corrompida, es dañada. Y allá va a ser más dañada que aquí. Porque los que no creen en Cristo, pero están aquí, tienen sus conciencias. La gracia común que es derramada sobre todos impide que ellos puedan ser tan malos como pudieran llegar a ser. Que nosotros, bueno, nosotros no porque ya hemos nacido de nuevo, pero en algún momento cuando no creíamos en Cristo, nos consideramos buenas personas y podíamos en cierto sentido ser parcialmente buenos. No éramos tan malos como podríamos llegar a ser. ¿Por qué? Por la gracia y misericordia de Dios. Pero en el infierno, sin gracia ni misericordia de Dios, ellos son tan malos y serán tan malos como su naturaleza misma es. Ellos estarán allá, atormentados por su propio pecado, por su propio gusano. Su gusano. Así que aquí toma otra figura. Cuando alguien muere, su cadáver comienza a podrirse, queda podrido. ¿Y qué es lo primero que uno ve en un cadáver podrido? Gusanos. Es lo más asqueroso. No se lo imagino. El gusano que carcome, que come la carne muerta. Su propio gusano que los consume. Algunos teólogos creen que ese gusano hace referencia a los recuerdos de ellos. Recordarán cuando se les predicó el Evangelio, cuando tuvieron la oportunidad de arrepentirse, dicen algunos. Otros creen que ese gusano habla de su propia maldad, cómo los va a consumir, y aún estando en el infierno, sufriendo esa terrible tortura, no querrán estar con Dios, aunque tampoco querrán estar ahí. Su propio gusano definitivamente nos habla de algo que sale de ellos mismos. No nos habla del diablo atormentando a los que están en el infierno. No, nos habla de algo que surge de los mismos personajes que están allá metidos en el infierno, o que estarán allá metidos. El gusano de ellos no muere. Eso que salió de ellos mismos pueden ser sus recuerdos, puede ser su propia naturaleza podrida y pecadora, puede ser su propio odio manifestado en su máxima expresión, ya que ahí ya no habrá gracia ni misericordia de Dios. Pero eso que ellos tienen por dentro los consumirá todos los días de su vida eterna. Algunos dicen, no, eso no es vida. Claro que no es vida. No es vida en el sentido de la vida eterna con Cristo. Es que cuando la Biblia nos habla de vida eterna, no nos está hablando solamente de un tiempo indeterminado, lo dije en la última prédica, un tiempo largo en el que viviremos, sino de la calidad de la vida que tendremos. Pues esto que ellos van a vivir, este tormento de ser, este hecho de ser atormentados por sus propias obras para siempre. Solo tiene sentido el infierno si es
para siempre. Si no es para siempre, si no es por la eternidad, no tiene sentido. He escuchado pastores cristianos, evangélicos, protestantes y hasta reformados predicar: no, es que yo no creo eso. Yo creo que Dios es amor y en algún momento Dios no podría soportar ver a alguien sufrir ahí para siempre. Usted está predicando una herejía si predica eso. Porque la naturaleza del infierno nos hace entender que solo será un castigo válido si es eterno. De lo contrario, cualquier cosa es soportable. Pregúnteles a un preso: ¿por qué los presos siguen vivos? Aún los que pagan cadenas perpetuas, y hasta 2 o 3 cadenas perpetuas como en Estados Unidos, cosa que yo no le hallo mucha lógica. ¿Cómo puede uno pagar 3 cadenas perpetuas? Pero bueno. Incluso ellos están ahí y algún día dicen: seré liberado por medio de la muerte. Los que pagan 10, 15, 20 años de prisión cuentan los días y saben que algún día se acabará. Y tienen una esperanza futura. Si quienes son atormentados en el infierno serán atormentados solo por un tiempo y después serán destruidos, entonces tienen una esperanza futura. Esa no es la lógica con la que la Biblia nos habla del infierno. El infierno no tiene esperanza futura. No hay nada en el futuro. No hay horizonte. No hay nada. No hay conocimiento. No hay nada. No hay una sola sonrisa. No hay una sola alegría. No hay un solo momento de paz. No hay un solo momento de descanso. No hay un solo segundo de tranquilidad. No hay un solo instante donde diga: oh, descansé. Ya ahorita no me pinchan con el trinche. No, eso no existe en el infierno. Cada segundo, cada milésima de segundo, cada 20º millonésima de segundo, habrá sufrimiento, tortura y desesperación. Lo dije la clase pasada: estos mensajes no dan amenes, estos mensajes no dan glorias al Señor, estos mensajes no dan aplausos. Pero tampoco quiero hacer terrorismo, ni meterles miedo y decirles que por esto hay que ir al cielo. No. Usted puede predicarle al que sea sobre el infierno y se va a reír si no tiene a Cristo en su corazón, si no es el Espíritu Santo el que le trae luz por medio de esta palabra. Simplemente se va a burlar. Entonces, ¿para qué predicar del infierno? Uno, porque los que están allá o los que estén allá no tendrán excusa alguna, porque sabían para dónde iban. Ninguno será excusable. Ninguno. ¿Y los pobres indígenas que no conocían? Estarán allá porque su conciencia fue juzgada. Porque por medio de su conciencia, por medio de la naturaleza, sabían que había un creador, sabían que había un Dios. Por eso la mayoría de las culturas siempre han creído en un castigo eterno, en algún tipo de castigo eterno. Puede llamarlo usted karma, como en la India, pero es un castigo eterno. O por lo menos es un castigo. O puede llamarlo usted como quiera. Los mazdaístas ya creían, miren, los mazdaístas no tienen nada que ver con el cristianismo. Es una religión persa por allá, más arriba de Israel. Y ellos ya creían en el cielo y en el infierno. Los mismos islámicos, aunque se robaron el concepto del cristianismo, pero saben que hay una tortura y hay un infierno. Así que nadie tiene excusa. Y entonces, ¿por qué los indígenas no se van al cielo? Porque no creen en Cristo y solamente por Cristo podemos ir al cielo, por eso no. ¡Qué injusto con ellos! No, no es injusto con ellos porque ellos también son pecadores. Todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Lo injusto sería llevarlos al cielo sin creer en Cristo. Entonces, eso nos lleva al segundo punto de por qué predicamos esto. Para darle gracias a Dios por habernos salvado de eso. Uf. Y eso que no he terminado con el tema, me faltó. Pero quiero pausar acá. Cuando estudio este tema, siempre me es inevitable pensar en que yo pude estar allá. Me es inevitable pensar que yo merezco estar allá. No es que merecía, es que merezco.
Todavía lo merezco. Pero no voy a estar allá. Porque Él pagó mi deuda. Mi deuda era eterna. Así que Él, siendo eterno, la pagó en unas horas en la cruz. Para que yo no sufra eso. Si eso no es amor, ¿qué es amor? Si eso no es amor, ¿qué es el amor? Tú mereces el infierno, dice el Señor. Me dice el Señor a mí. Tú mereces ser torturado por la eternidad. Porque eres pecador. Porque tu naturaleza es mala y corrompida. Y si no eres tan malo como tu naturaleza quiere ser, es porque yo lo impido. Pero aún así decidí salvarte. Decidí amarte. Y quiero que conozcas el infierno, teóricamente. Quiero que sepas cómo va a ser ese lugar, por lo menos en lo general. Quiero que sepas que va a ser eterno y terrible. Y el gusano te va a atormentar ahí todo el tiempo. Pero sabes, yo no te voy a dejar ir. Porque yo voy a pagar tu deuda. Te voy a dar vida eterna. Buena vida. Te voy a librar de esa muerte. Los amigos adventistas dicen que, claro, la Biblia habla de la muerte en el infierno. Entonces, por eso es aniquilacionismo. Muerte es separación. Para un cristiano, la verdadera muerte sería estar separado de su Dios. Lo hermoso es que eso es imposible. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dele gracias a Dios, porque usted no tendrá que ir allá, porque usted no conocerá ese lugar, porque usted ha sido alejado de ese lugar, porque usted lo que conocerá es un cielo nuevo y una tierra nueva, porque usted tiene la promesa de una vida abundante, bendecida, y ya es suya. Y usted no se la ganó. Y usted no la merece. Y usted no hizo nada para ganárselo. Él lo amó tanto que se la regaló. Y a mí también. Qué maravilloso es nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, es increíble cómo por medio de un tema que muchos pastores evaden, muchos predicadores evaden, o muchos simplemente usan para dar terrorismo espiritual, para que la gente tenga miedo y así crea en el Evangelio, podemos llegar a una verdad tan maravillosa, tan profunda, como entender la naturaleza de tu amor. Cuán grande, cuán infinito y cuán eterno es tu amor, que decidiste salvarme de ese escabroso lugar, aunque ese es el lugar que yo merezco. Pero tú me hiciste justo por medio de tu sacrificio. Me escogiste desde antes de la fundación del mundo y escogiste mis obras desde antes de la fundación del mundo para que yo no esté allá y para que sea absolutamente justo que yo esté en la vida eterna. Y aunque tú me hagas justo, nunca olvidaré que no fue por mí, que yo no me lo gané, que no fue por mi esfuerzo, ni por mi trabajo, ni por mi dedicación, ni por lo buena persona, buena gente o buenas obras que hiciera. Fue solo por tu gracia. Fue solo por tu misericordia. Fue solo por tu perdón. Fue solo por tu amor. Fue solo por ti. Y por nadie más que por ti. Gracias, Señor, por eso. Yo te pido que mis hermanos en esta mañana puedan entender este concepto tan increíble, tan profundo y tan maravilloso.
Yo te pido que mis hermanos en esta mañana puedan entender eso. Y los que no conocen de Cristo, que vean este mensaje, puedan entender por medio de tu Espíritu que tú has hecho lo mismo por muchos. Por muchos. Diste la vida por muchos. Y que ellos, solamente arrepintiéndose de sus pecados, de todo corazón y creyendo en ti, pueden evitarse esa eternidad en el infierno. No por ellos, sino porque tú lo hiciste por ellos. Te pido, Señor, que este mensaje llegue a muchas personas que no conocen de ti. Te pido, Señor, que este mensaje llegue a muchas personas que no conocen el Evangelio. Te pido, Señor, que este mensaje transforme vidas y corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias. Espero que haya sido bendición. Para mí lo fue. Y no he terminado el tema del infierno. ¿Qué puedo hacer? No lo he terminado, todavía nos falta algo. Así que los espero la próxima semana. No se olvide, hoy tenemos noticiero en nuestro canal principal Biblia Libre. Las mejores noticias de la semana y las peores. Así que no se lo puede perder. Por favor, muy pendiente de nuestro noticiero. Y le invito a que se suscriba, se una a este canal también precioso. Eso será una bendición para nosotros maravillosa. Y espero que también para usted. Apoye este ministerio si ha sido bendición para usted. Uno apoya lo que es de bendición para uno, ¿no? A veces uno quiere que todo el mundo sea bendición para uno y uno no quiere ser de bendición para nadie. No le veo sentido. Yo intento apoyar siempre a todos los que son de bendición para mí, porque lo son. Y yo no tengo ni siquiera cómo pagarles esa bendición maravillosa. Si usted siente de alguna manera que este ministerio ha sido bendición para usted, únase a este canal precioso y ayúdenos a compartir más la palabra de Dios. Gracias. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.